Hola los amantes de las matemáticas, bienvenidos a este nuevo tema que vamos a ver, que es funciones. Entonces ponte cómodo y vamos a estudiar este tema que es muy importante, sobre todo cuando ya llegues a lo que es en las matemáticas ya más avanzada, lo que es por ejemplo cálculo, pues tienes que tener ahí bien comprendido lo que es las funciones. Entonces vamos a revisar algunos conceptos, sobre todo qué es una función, qué conceptos intervienen en la función. Igualmente vamos a relacionar esto con el plano cartesiano, cómo representar en una gráfica esta función. Pues como tú sabes, una función podemos representarlo a través de una gráfica también. Y pues ahí resolveremos algunos ejemplos. Entonces, para que tú vayas comprendiendo lo que es una función, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, comenzamos con una breve introducción. Bien, comenzando con una breve introducción para entrarnos ya en este tema. Supongamos que yo tengo aquí una fábrica. Ya no importa qué producto realiza, pues como toda fábrica pues necesita la materia prima. Entonces, al tomar dicha materia prima y ser introducida en la fábrica, pues la fábrica la procesará y al final pues nos dará como un producto de salida según lo que la fábrica, digamos, el objetivo de la fábrica. Ahora, relacionando ya más numéricamente o entrándonos más en este tema, supongamos que ahora la materia prima voy a tomarlo como un número, y ese número, por ejemplo el 10, pues voy a llamarle X, y esa X corresponde a lo que es variable independiente, que yo al introducirlo en la fábrica, eso le voy a llamar como una función, donde esa función, digamos, va a procesar ese valor y nos dará como un producto de salida, digamos de 100. Ese 100 va a corresponder lo que es Y, que corresponde la variable dependiente. ¿Y por qué dependiente? Porque depende de la materia prima o el valor de entrada. En cambio, la variable independiente, como no depende de nada, pues por eso se conoce como variable independiente. Muy bien, explicando sobre la breve introducción que di, la materia prima pues yo le había llamado como la variable independiente, y esa variable lo represento con la X. Luego teníamos la fábrica, pues yo le represento, si entrándonos en este tema, pues le represento con una función. Entonces represento con esta expresión, que significa f de x. Y al procesar esa materia prima en la fábrica, pues nos dará como resultado o el producto, pues, y obtendríamos lo que son las variables dependientes, que yo le represento con la Y. Ahora bien, como había dicho yo el ejemplo anterior, si yo digamos tomaba un valor 10, lo introducí en la fábrica, y bueno, en la fábrica pues se va a empezar a procesar según los procesos, los pasos para que yo obtenga ese producto. Entonces yo voy a representar esto a través de por esta operación. Y si te fijas, si yo introduzco este 10 en la X, ¿esto a qué me va a dar igual? Esto me va a dar igual a 100. Entonces si te fijas aquí, tenemos una relación. Al hablar de
Una función estamos refiriéndonos que entre este valor y este otro valor hay una relación, y esa relación pues ya se conoce como una función. ¿Y cómo se define una función? Pues una función se define como una regla, porque para yo obtener ese 100 necesito cumplir esta regla, tiene que cumplirse esta regla. Entonces, como tú sabes, 10, sustituyo la x con el 10, mira, y esto a que me va a dar igual, me va a dar igual a 100, y se ha cumplido la regla. Eso es lo que se define una función para que exista una relación. ¿Y cómo lo represento ya, digamos, en una expresión ya más matemático? Pues lo represento f de x es igual a 10x. Lo he representado a través de esta ecuación. Mira, f de x, como tú sabes, esta x es el valor independiente, que si yo introduzco es obvio que el resultado al procesar me va a dar como resultado que voy a obtener los valores de y. Y mira, en esta función, como tú sabes, yo puedo obtener ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener un par ordenado. Mira, un par ordenado. Eso significa que yo también puedo representar eso en una gráfica, que después ya explicaré. Pero por ahora estamos explicando el concepto de función. Muy bien, para explicarlo nuevamente, pero ahora más abstracto, aquí yo tengo un conjunto A y aquí tengo un conjunto B. Para que exista una función es necesario que haya una relación entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, este valor tiene que estar relacionado con 20, el 4 debe existir una relación con 40, el 6 tiene que haber una relación con 60. Pues los valores del conjunto A corresponden a las variables independientes o los valores de x, que en base a la función voy a obtener los valores dependientes o las variables independientes que corresponden a los valores del y. Entonces, haciendo la comprobación de que exista esa relación, está aplicando ya la función. Entonces, tomo el valor independiente de 2, escribo esa operación que tengo que resolver, la x lo reemplazo por el 2, 10 por 2 me va a salir igual a 20, por lo tanto el primero está comprobado. Ahora el otro lo mismo, tomo esta operación, reemplazo ahora la x con el 4, y esto que me va a dar igual, a 40, comprobado la relación. Luego tenemos el 6, que lo mismo vamos a ahora reemplazar, y esto que me va a dar igual, a 60. Entonces hemos demostrado que sí existe una relación. Entonces, por lo tanto, se cumple lo que es la función. También se pueden llamar valores de entrada, que al introducirlo aquí en la función nos dará valores de salida. Entonces ya podemos definir qué es una función. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x en un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Entonces, explicando esa definición de que una función f pues es una regla
que asigna a cada elemento de X. Por ejemplo, yo tengo el 2, que corresponde a un elemento de X en un conjunto de A. Aquí tengo el conjunto de A. Que yo, al asignar una regla, ¿no es cierto?, a este valor, voy a obtener el valor o ese elemento del conjunto B. Si te fijas muy bien, aquí la regla, como voy a designar, es 3 y X. Este sería la regla que yo, si reemplazo este 2 aquí en la X, ¿cuánto me dará? Pues esto me va a dar como resultado este valor de acá. Entonces mira, y algo más también que dice la definición es que ese elemento que yo asigne a esa regla, que es X, voy a obtener ¿qué? Voy a obtener un elemento llamado ¿qué? Llamado f de X. Ahí entonces, para hacerlo ya más claro en esa definición, pues tomo la X, ¿no es cierto?, puede ser cualquier número, le asigno una regla, ¿no es cierto?, voy a asignarlo a una regla, y al asignar esa regla voy a obtener ¿qué? F de X. ¿Y qué puedo concluir? De que la función f de X es igual, ese valor ¿a qué corresponde? A los valores de Y. Entonces f de X va a ser igual a Y. Entonces tú puedes encontrar en los textos de libros de matemáticas, puedes encontrarte de esta forma o de esta forma, porque al determinar f de X estoy determinando ese valor de Y. Ahora vamos a revisar algunos elementos que conforman en una función. Tenemos el dominio, que es el conjunto de partida o también de entrada de todos los valores sobre los que se aplica la función. Después tenemos el condominio, que son los valores de llegada o también de salida, que es el conjunto de las posibles imágenes de los elementos del conjunto de partida. Luego tenemos el rango, pues es el conjunto de las imágenes de algunos elementos de conjunto de partida. Entonces, en base a los elementos de partida, pues obtendríamos lo que es el rango. Y la imagen, pues todo elemento del conjunto de partida pues tiene su imagen y esta es única. Y bueno, y aquí ya pues tú sabes que en el dominio se encuentran los valores o las variables independientes de X, y en el conjunto B o también el condominio o contradominio se encuentran las variables dependientes o los valores de Y. Ahora, ¿cuándo es función y cuándo no es función? Pues cuestiónate, primero piensa y pues vamos a dar respuesta a esto. Ahora bien, que no siempre se puede considerar función, pues para que se considere una función es necesario que todo elemento del conjunto de partida tiene una imagen y esta es única. Por lo tanto, ningún elemento del dominio tiene más de una imagen. Esto quiere decir de que si yo tengo un valor de entrada, ¿no es cierto?, entonces, o de partida también, pues este valor solo debe corresponder un único valor o
una imagen única, ¿sí? Lo mismo yo puedo decir del 9, por ejemplo, también debe tener que una imagen única. Lo mismo decir el 4, ¿no es cierto? Una imagen única. Entonces, esto se considera función, así es porque cada valor de entrada pues tiene una imagen única. Ahora, ¿qué sucede si yo digo que, por ejemplo, tomo este 12, ¿no es cierto? Y mira, ahora bien, si yo hago esta gráfica, si te fijas, se sigue considerando lo que es una función. Así es porque no importa si digamos dos valores comparten ese mismo elemento de salida o esa imagen, pero hay que saber que este 4 sigue teniendo un único valor y este menos 4 sigue teniendo un único valor. Por lo tanto se considera función porque a pesar de que se comparten un mismo elemento del conjunto B, lo importante es que ese valor de entrada siga teniendo un único valor. Ahora, en el caso, digamos que haga otra gráfica, por ejemplo, en este primero, si yo hago esta gráfica, esta línea, ahora, ¿qué significa? Que este 2, digamos, va a tener dos valores de salida o dos imágenes, que es el 4 y el 9. Y ahora fíjate, ¿se considera una función? Ahora ya no se considera función, porque un valor del dominio solo puede tener una sola imagen. Pero este de acá, por este valor de acá, como si te fijas muy bien, tiene dos imágenes, que es el 4 y el 9. Y por lo tanto no se puede considerar función, porque solo puede tomar o solo puede tener un solo imagen. Por lo tanto no es función. Entonces, muy interesante lo que estamos viendo y es bueno comprender estos detalles para que tú sobre todo puedas comprender bien lo que es una función, igualmente conceptos y los elementos que interfieren. Ahora muy bien, ahora vamos a ver lo que es una función inyectiva, sobreyectiva y también biyectiva. Bien, una función inyectiva, si cada elemento del conjunto B tiene como máximo un elemento del conjunto A al que corresponde. Esto quiere decir que si te fijas muy bien en esta gráfica de acá, cada elemento de B es correspondiente a un elemento de A, ¿sí? Cada uno, si te fijas muy bien, cada uno. Como tú sabes, pues B tiene como máximo un elemento de A. Ahora, una función sobreyectiva, en cambio aquí todos los elementos de B están asociados por al menos con un elemento de A. Aquí en cambio la diferencia es que aquí, para que sea una función sobreyectiva, es que todos los valores de B tienen que corresponder por al menos un elemento de A. Por ejemplo, aquí tenemos este elemento con este elemento con este elemento, pero si te fijas aquí también este está compartiendo con esto. Eso no importa, lo importante es que estén todos asociados a un elemento de conjunto A. ¿Sí? Entonces igualmente si te fijas también está asociado, entonces todos están asociados, todos los valores o los elementos de B están asociados por al menos con un elemento de A. Y tenemos la función biyectiva, cuando al mismo tiempo
es inyectiva y sobreyectiva. Quiere decir de que primeramente si cada elemento del conjunto B tiene como máximo solo un elemento correspondiente. Si te fijas aquí, esto se cumple porque cada uno tiene un elemento correspondiente, donde B corresponde a este valor, a este de acá, este de aquí, sí, cada uno. Y sobreyectiva, si te fijas muy bien, todos los valores del conjunto de B están asociados a los valores del conjunto de A, cada uno. Por lo tanto, no hay ningún valor suelto, todos están asociados. Y eso se conoce como biyectiva. Entonces vamos a hacer unos ejemplos para que tú también vayas comprendiendo. Comenzamos con una función inyectiva. ¿Cómo lo represento una función inyectiva? Pues si cada elemento del conjunto B tiene como máximo un elemento del conjunto A al que corresponde, entonces si te fijas muy bien, yo lo puedo representar así. Ahora, aunque quedó el 3, digamos, sin su pareja, eso no importa, porque para que se considere una función inyectiva es que cada elemento de B pues sea correspondiente a un elemento de A. Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo represento una función sobreyectiva? Es de que todos los elementos de B estén asociados a un elemento de A. Así que aquí en cambio tienen que ser todos para que sea sobreyectiva. Entonces, si le asocio con la A, por ejemplo, pues ya se convirtió en una función sobreyectiva. Si te das cuenta. Ahora, ¿y cómo yo puedo representar ahora una función biyectiva? Pues bueno, para que yo pueda representar una función biyectiva, tengo que poner otro elemento. Vamos a ponerle la E, ya. Entonces, para eso necesito borrar esta línea. Borro la línea una vez borrado. Ahora, este elemento le voy a relacionar con este de acá, y ya tenemos una función biyectiva. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo es sobreyectiva e inyectiva. Inyectiva, ¿por qué? Porque, como si te fijas muy bien, cada elemento de B es correspondiente a un elemento de A. Y sobreyectiva porque todos los elementos de B están asociados por al menos un elemento de A. Ahora, si en el caso llego yo a hacer esto, por ejemplo, escribo esta línea acá, ¿qué significa esto? Que esto ya no se considera función solo por esta línea. Entonces, si al hacer esta línea, si te fijas muy bien, ¿qué es lo que sucede? Ya no se considera función, porque tú sabes de que un elemento de A solo puede corresponder un único elemento de B. Entonces, si borro esto, ya se considera función y es una función biyectiva. Entonces, que tomes eso en cuenta. Bien, comenzamos con una introducción, conocer algunos conceptos para graficar una función. Pues la forma más importante de visualizar una función es por medio de su gráfica. Vamos a poner así un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, el historial de la familia. Como tú sabes, aquí es más fácil representar ese historial de la familia, ¿cierto? Ahora, si yo represento ya en una función, digamos f de x igual a
a por x, su gráfica será de esta forma, una recta. Entonces la gráfica de una función f da un retrato del comportamiento o historia de la vida de la función. Entonces, para graficar una función f, localizamos los puntos f, x, f de x. Tú ya sabes que f de x es cuando determinamos el eje y, ya en un plano de coordenadas. Como tú sabes, se aplica aquí lo que es el plano cartesiano o el plano de coordenadas. En otras palabras, localizamos los puntos x y y, cuya coordenada x es una entrada y cuya coordenada y es la correspondiente salida de la función. Tú ya sabes al mencionar valores de entrada y los valores de salida. Entonces, si te fijas muy bien, cada punto pues corresponde a un par ordenado. Si f es una función con dominio A, entonces la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados. Entonces tú sabes que una función pues puede obtener un conjunto de pares ordenados. Bien, vamos a hacer un ejemplo de cómo represento yo esta función en la gráfica. Entonces voy a tomar valores de entrada. Por ejemplo, voy a tomar el 0, el 1 y el menos 1. Tú puedes escoger más valores de entrada, no hay problema. Ahora, voy a aplicar la función 2x para así yo poder determinar la y o los valores de y, o también los valores de f de x. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar la función, reemplazar el 0 con la x, y esto a qué me va a dar igual, me va a dar igual a 0. Ahora el 2, ahora reemplazo la x con el 1 y esto me va a dar igual a 2. Reemplazo ahora x con menos 1 y esto a qué me va a dar igual, me va a dar igual a menos 2. Y por lo tanto ya hemos determinado los puntos. Si te fijas muy bien, el primer punto, vamos a llamar digamos el punto A, ya tenemos 0 y 0. Ahora vamos a llamar el punto B, el otro que determinamos es el 1, entonces el 1 y el 2. Y el otro, si te fijas muy bien, vamos a llamar el punto C. Tenemos el menos 1 y su valor de salida es menos 2. Sencillo, ¿no es cierto? Entonces solo tomo los valores, evalúo con los valores de prueba, digamos, en la función, y con ellos determino que los valores de salida o los valores de y. Ahora, si te fijas muy bien, yo ya tengo los tres pares ordenados. Ahora, si te fijas, ahora voy a colocar en el plano de las coordenadas. Entonces voy a tomar el primer punto, el punto A, donde coloco 0, 0. Si te fijas muy bien, 0 en la eje X se encuentra acá y 0 en la eje Y acá, o sea, justo en el origen. Tenemos el primer punto A localizado. Ahora, el punto B, si te fijas muy bien, se encuentra 1 de la eje X, o sea, justo acá, ¿no es cierto? Y 2 de las ejes Y, o sea, acá. Entonces, al introducir el 1 de entrada, obtendríamos la imagen que es el 2. Y este sería el punto B. Ahora bien, vamos con el punto C. Tenemos menos 1 y menos 2. Entonces, el menos 1 queda acá en las ejes X de negativas y el menos 2 en las ejes Y negativas acá. Entonces, como tú sabes, voy a tener la imagen ahí está bien.
Lo que tengo que hacer ahora es pues ya unir los puntos, si te fijas bien. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Una recta. Disculparás que no me haya salido bien la recta. Listo, ahí está mucho mejor ya representado lo que es la recta. Esto continúa infinitamente, pues como tú sabes yo puedo seguir trabajando con más valores de prueba o con más valores de entrada, donde igualmente obtendríamos no solo 3 pares ordenados, sino más pares ordenados. Entonces, como decíamos en la función, pues obteníamos un conjunto de pares ordenados. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de funciones con sus respectivas gráficas. Las funciones lineales, si te fijas muy bien, encontraríamos este tipo de gráficas. En las funciones potencia, donde si te fijas muy bien, aquí tenemos una función cuadrática, una función cúbica, ambas con su respectiva gráfica. Aquí pues tenemos una función elevado a la 4, también una función elevado a la quinta. Tenemos también funciones ya con raíz, si te fijas muy bien, cada una con su respectiva gráfica. Entonces todo depende, digamos, cómo esté estructurado la función. Y hay entre otros ejemplos. Ahora, algo también que aclarar es que no toda gráfica representa una función. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué razón? Si te fijas, por ejemplo, si digamos que tomar el 4 como un valor de entrada, si los valores de x representan el valor de entrada, entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a obtener ¿qué? Una imagen, ¿no es cierto? Voy a obtener una imagen que sería por aquí el 2, ¿cierto? Ahora, pero también si te fijas acá, que eso es lo que sucede, también aquí obtendría otra imagen. Y esto que me representaría la otra imagen sería menos 2. Y si tú recuerdas lo que te había mencionado, que para que se considere una función, pues ese valor de entrada debe tener un único valor de salida. Entonces, si te fijas muy bien, este 4 tiene, digamos, dos valores o dos imágenes, y por lo tanto no se considera pues una función, porque el 4 solo tiene que obtener un valor de salida. Tenemos otro ejemplo, si te fijas muy bien, aquí tengo una elipse y esto tampoco representa una función, porque si te fijas muy bien, por ejemplo, si yo tomo el valor 1, ¿qué es lo que sucede? Pues voy a obtener dos imágenes donde, como dije, donde el conjunto A solo puede tener un valor o debe corresponderle a un solo valor de salida. Entonces, por lo tanto, este tipo de gráfica no representa una función. Es más fácil esto comprobarlo a través, digamos, de una recta vertical imaginaria, donde si vemos que intersectan dos puntos, por lo tanto no se considera una función. Entonces, pues hemos revisado algunos conceptos en relación a lo que es el tema de funciones, que era una función, ¿no es cierto? Cómo represento una función en una gráfica. Vimos las funciones inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Igualmente revisamos cuándo es una función, cuándo no es una función. Igualmente hemos explicado también a través de algunos ejemplos. Claro que aún hay temas que también revisar. Como tú sabes, en este video no se puede abarcar todo lo que es el tema de funciones, porque es un tema muy amplio.
Entonces igualmente voy a continuar haciendo más videos sobre este tema de funciones. Entonces, si te ha gustado este tema, pues tú puedes compartirlo. Igualmente ahí tú me apoyas, también valoras mi trabajo. Y bueno, agradecer también a los nuevos integrantes que decidieron ser parte de esta familia para seguir comprendiendo más sobre las matemáticas y también la física. Entonces pues nos veremos para la próxima, pues como tú sabes también este tema es muy importante para comprender cuando se trabaje con funciones logarítmicas. Entonces no te olvides de suscribirte y nos veremos para la próxima. Bye bye.